Bueno, ahora sí, vamos al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2. Del versículo 13 al 25. Leemos el Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Como ya se acercaba la fiesta de los judíos, que se llamaba Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó: saquen esto de aquí. La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me consume como un fuego. Luego los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. Los jefes respondieron: para construir este templo fueron necesarios 46 años, ¿y tú crees poderlo construir en 3 días? Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada a nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con uno de los versículos más complejos o pasajes más complejos de la Biblia, porque acá encontramos a un Jesús que hace cosas distintas a las que estamos acostumbrados. Jesús en estos versículos demuestra una parte de su carácter que no la vemos en ninguna otra parte de la Biblia. Vemos a Jesús enojado. Y enojado de verdad, porque una cosa es estar enojado, con cara de enojado, y otra cosa es entrar al templo judío, ¿no?, donde se hacían los sacrificios, donde estaban los sacerdotes, agarrar una cuerda y empezar a pegarle, no a la gente, pero sí a las cosas, ¿no?, haciendo, como mostrando que está enojado, dando vuelta a las mesas, ¿no?, y echando a los comerciantes que estaban dentro del templo, ¿sí? Claro, el Jesús que nosotros vemos en la Biblia, que es un Jesús amoroso, cariñoso, misericordioso, que se compadece de los necesitados, de la gente enferma, de los que están sufriendo, de los bebés también, ¿sí? Ese Jesús acá muestra una parte completamente distinta. Pero ahora tenemos que ver el origen del enojo de Jesús. ¿Por qué Jesús se enoja de tal manera? ¿Estaban haciendo algo malo las personas que estaban en el templo vendiendo? Y la respuesta es no. Porque la gente que estaba vendiendo en el templo, ¿sí?, estaba vendiendo bueyes, palomas, estaba cambiando dinero, ¿sí?, moneda extranjera por moneda judía, en realidad estaban ofreciendo un servicio. Porque mucha gente venía de tierras lejanas a ofrecer su sacrificio a Jerusalén, pero no podía traer consigo los animales. No podía traer consigo, por ejemplo, las especias para ofrendar en el templo, porque se ponían feas, porque los animales se morían en el camino, porque requería mucho trabajo. Y aparte de eso, muchas personas venían con su moneda extranjera, porque vivían en otros países, y la cambiaban ahí por moneda judía para dejarla ofrendar en el templo. O sea que de alguna manera, lo que estaba haciendo esa gente no estaba mal. Algunos predicadores dicen: no, lo que pasa es que seguramente vendían animales de mala calidad y Jesús lo enojó. Son especulaciones. La realidad es que Jesús se enoja con esa situación, pero era una situación habitual. Era una situación común, ¿sí? Y después de eso, que pasa todo ese acto de Jesús enojado, lleno de ira, echando a la gente que estaba haciendo comercio en el templo,
se acercan los jefes de los judíos. ¿Quiénes son los jefes de los judíos? Las personas jerárquicamente dentro de la religión más importantes, ¿sí? Los religiosos más importantes del momento se acercan a Jesús y decir: ¿y vos con qué autoridad haces esto? No sos líder de los fariseos, no sos un sacerdote saduceo, representás ese pequeño grupito de gente que te sigue, que es de dudosa procedencia, porque ahí entre tus discípulos tenés gente media rara. ¿Con qué autoridad estás haciendo esto que decís, no? Y Jesús, conociendo los corazones de esos líderes que estaban endurecidos, porque acá está la causa del enojo de Jesús, estaban endurecidos en sus corazones, le dice: hagan una cosa, destruyan este templo, que yo en 3 días lo vuelvo a levantar. Entonces los judíos dicen: este está completamente loco. Este templo, hermoso, era una de las bellezas más lindas de la zona, el templo, que había sido mejorado por el rey Herodes. ¿Qué pasaba? 46 años se tardó en construir. ¿Y Jesús qué estaba diciendo? Que en 3 días lo levantaría. Y acá está la clave del enojo de Jesús. Jesús no estaba hablando de ese templo de piedra hermoso, que era tan inmenso. Estaba hablando en realidad de su propio cuerpo. Porque Jesús venía a decirnos, venía a enseñar al pueblo de Israel, que se habían perdido ellos, religiosamente hablando, en las formas. Se habían perdido en el templo. Se habían perdido en los actos de sacrificio. Pero en realidad no estaban viviendo la religión de corazón, sino que la estaban viviendo porque ya era parte de su cultura y lo hacían por hacerlo. Vivían una religión muerta y mentirosa, porque en realidad lo que ellos profesaban, su fe a Dios, no los transformaba por dentro. Era solamente una profesión exterior, era una religión cultural. Y pongámonos a pensar, nosotros nos llamamos cristianos, ¿no? ¿Sí? Todos nosotros nos llamamos cristianos. Algunos asistirán a la iglesia, otros menos, otros más. Y si uno le pregunta a la mayoría de la gente del barrio, va a decir: sí, yo soy cristiano. Unos te dirán: yo soy evangélico. Otros te dirán: yo soy católico. ¿Sí? Algunos asistirán a la iglesia todos los domingos. Irán con sus Biblias, vestidos con un saco, las mujeres bien arregladas. También las que van a la iglesia católica y te dirán: yo soy cristiano. Después un montón de gente que no va, también te va a decir lo mismo: yo soy cristiano. Pero ¿qué es lo que nos hace ser cristianos? ¿Por qué decimos que somos cristianos? ¿Simplemente porque hacemos un acto religioso? ¿Simplemente porque en algún momento mi papá me bautizaron cuando era bebé? ¿O porque en algún momento fui a misa? ¿O porque cada tanto cuando estoy en apuros me acuerdo de que hay un Dios y le oro y me aferro? Porque me tengo que aferrar a algo. Porque muchas veces la realidad me supera, entonces me aferro a algo. ¿Eso nos convierte en cristianos y en creyentes? ¿Las formas externas, las cosas de afuera, los rituales, el ir a la iglesia? ¿O en realidad lo que nos hace a nosotros ser cristianos es algo que está dentro nuestro, que vive en nosotros y que nos cambia de adentro hacia afuera? El enojo de Jesús parte por esto, porque los judíos, el pueblo de Dios, quienes tenían la palabra de Dios, quienes tenían las promesas de Dios, quienes tenían ese hermoso templo, estaban viviendo una religión muerta. No estaban viviendo a Dios de manera real. ¿Cómo sabía Jesús que no estaban viviendo a Dios de una manera real? Por sus obras, por sus actos, porque no vivían conforme a como Dios enseñaba. La tía leyó los mandamientos. Y en los mandamientos hay unas reglas que a nosotros nos dicen cómo debemos conducirnos. Y esos mandamientos están basados en 2 preceptos importantes, que son el amor y la misericordia. Y estos líderes religiosos estaban tan endurecidos, con razón estaban endurecidos, porque Israel había vivido muchas cosas terribles, ¿sí? Había estado bajo muchos cautiverios, Babilonia, los persas, después con los griegos y por último con los romanos, ¿sí? Estuvieron bajo cautiverio con ellos y obviamente que estaba su corazón resentido y dolido y enojado y lleno de odio y de ira por la situación que estaban viviendo, porque no podían ser libres. Se puede entender. Lo que no se puede entender es que teniendo las promesas de Dios se dejaran llevar por ese odio y ese rencor y se olvidaran del verdadero valor de tener a Dios en el corazón. Jesús les dice: este templo va a ser destruido. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? 30 y pico años después de que Jesús murió, Roma destruyó el templo. No quedó piedra sobre piedra. ¿Y qué le pasó al pueblo judío? Se quedó sin el centro de su religión. Se quedó sin lo más importante. Los judíos, cuando se quedaron sin templo, no supieron qué hacer. Mucho tiempo después se reestructuraron y se volvieron la religión del libro.
Pero en los tiempos de Jesús y anteriormente dependían del templo. La religión era el templo. Se cumple la palabra del Señor. El templo es destruido. Pero Jesús está hablando de un templo mucho más profundo. Jesús está hablando que el templo real, el templo en el que toda persona que ama a Dios se congrega espiritualmente, es justamente el cuerpo del Señor. Jesús muere, ¿sí? Supuestamente y podemos decir que el templo fue destruido. Pero Jesús al tercer día levanta ese templo de entre los muertos. Nos transmite a nosotros la esperanza de que la muerte no se va a enseñorear de nosotros, sino que la resurrección de la carne es algo real. Pero por sobre todas las cosas, ahora todo verdadero adorador, toda persona que ama a Dios, se reúne en el verdadero templo que es el cuerpo espiritual del Señor. Esto es una casa, es un lugar material. Podríamos reunirnos en una plaza, podríamos reunirnos en la casa de Susana, en la casa de Ana, no importa el lugar. Lo verdadero es que nosotros acá espiritualmente estamos reunidos en el verdadero templo, que es el cuerpo del Señor. Y lo que nos desafía hoy Jesús es a lo siguiente: que nosotros podamos profesar nuestra espiritualidad, nuestra fe, ¿sí?, de corazón, verdaderamente, no por obligación, no por religiosidad, no por costumbres, no por ir a la iglesia, no por eso somos más cristianos que los demás, sino realmente nuestro cristianismo se tiene que vivir, se tiene que experimentar y se tiene que demostrar, como dije hoy cuando empezamos el culto, que es cómo nos damos cuenta que Dios está en nosotros y que Dios está con nosotros. Cuando muchas veces nos vemos haciendo esas cosas que nos cuestan y nos duelen porque nos incomodan, pero que están beneficiando a otro, que están beneficiando a mi hermano, a mis hijos, a mis amigos, a mis vecinos. Me cuesta a mí tener que compartirle esto a mi vecino porque no me llevo muy bien, pero no lo puedo dejar sin alimento. No lo puedo dejar sin algo que necesita, por más que a mí no me caiga bien. Me duele, me cuesta, lo pienso 2 veces, pero finalmente lo tengo que hacer. No solamente porque es lo que corresponde, sino porque es lo que Dios me llama a hacer. Porque si Dios es tan bueno con nosotros, siendo nosotros a veces que nos olvidamos tanto de Dios, ¿cuánto más nosotros no vamos a ser así con nuestro prójimo? La religión verdadera es aquella que realmente se practica y se vive en el interior y se expresa hacia afuera. Que el día que nos encontremos con el Señor, que el Señor no nos reciba con un látigo, sino que nos reciba con un abrazo por haber intentado, por haber trabajado en seguir sus pasos y sus caminos y habernos convertido en verdaderos adoradores. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar la ofrenda si quieren. Mientras tanto,